Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo se realiza la lámina número 1. Vamos a utilizar las herramientas vistas anteriormente para poder dar precisión al dibujo. Abrimos el rótulo A4, que es el archivo que generaron la actividad anterior, porque vamos a dibujar ya sea dentro del marco o fuera del marco dos piezas geométricas, y luego si las dibujamos fuera las metemos dentro del marco. Antes de comenzar a dibujar vamos a modificar los datos del rótulo. Donde dice título hacemos clic y en la ventana contenido vamos a poner el título de esta lámina: manejo de líneas y cotas básicas. Damos enter, vemos que está descentrado y es grande para la celda, entonces la altura vamos a modificar de 5 a 4. Damos enter y movemos el texto para centrarlo dentro de la celda. Fíjense que con una altura de 4 queda exactamente el tamaño de la celda. Donde dice lámina número vamos a hacer clic, nos abre la misma ventana que hoy, modificamos el contenido, le agregamos el 1, cerramos y faltaría ubicar la fecha de dibujado. Entonces elegimos la herramienta texto, nos ubicamos en la celda debajo de fecha y vamos a poner 21 del 05. Esta ventana nos abre porque como usamos barras, AutoCAD toma como que van a ser fracciones. Simplemente lo ignoramos, cerramos la ventana, terminamos de escribir la fecha. Fíjense que me puso como capa contorno, entonces lo único que hacemos es cambiar la capa texto. Y todavía está muy grande el tamaño de la altura para la celda, entonces en lugar de 5 ponemos 4 para achicar el tamaño de la fecha y la centramos en la celda. Ahí está. De esta manera podemos comenzar ya a realizar la actividad con todos los datos correspondientes en orden. En lo personal yo voy a dibujar fuera del marco y luego lo voy a insertar a cada dibujo adentro. Con el zoom me ubico donde va a estar el primer objeto y vamos a guiarnos con una imagen que es la imagen de la lámina 1. Siempre elijo capa contornos y acá está el plano o lámina 1 que tiene dos figuras geométricas acotadas. Vemos que el rótulo ya tiene todos los datos que cargamos antes y vamos a comenzar a dibujar la figura geométrica de arriba. Acercamos, ustedes pueden trabajar o bien con la imagen así como yo, o pueden trabajar con un papel impreso y van dibujando con el AutoCAD simplemente abierto sin ir cambiando de ventana. Vamos a ver la imagen para ver por dónde comenzar. Fíjense que solamente hay líneas horizontales y verticales, hay muy pocas diagonales. Esta línea no tiene medida, así que no conviene empezar por acá. Lo que conviene es empezar por este recorrido, dar toda la vuelta, entonces lo único que quedaría es unir estos dos extremos para cerrar la figura. Vamos a empezar entonces siempre en capa contorno y con el modo ortogonal activado, porque de lo contrario ocurre esto, no nos da precisión. Entonces lo activamos al modo ortogonal para poder hacer horizontales y verticales y empezamos a hacer una vertical hacia abajo de 10, una horizontal hacia la izquierda de 20, una línea vertical de 10 hacia arriba, otra línea horizontal hacia la izquierda de 20 y ahora en el dibujo vemos cómo sigue. Hicimos este recorrido, ya tendríamos que ir hacia abajo con una de 40, a la derecha con una de 10, abajo una de 20
y así seguir el recorrido. Entonces seguimos hacia abajo una de 40, a la derecha una de 10, abajo una de 20, fíjense lo simple que es, para la izquierda una de 10, para abajo otra de 10, quedaría una de 20 para la derecha y ahí viene la primera diagonal que tiene 30 de horizontal y 20 hacia arriba. Para eso vamos a hacer primero la línea de 20 y acá ya vendría la diagonal 30 por 20, entonces cambiamos de capa, usamos línea auxiliar y hacemos horizontal de 30, vertical de 20. Recuerden, las líneas auxiliares son justamente eso, ayudas para poder dibujar. Volvemos a cambiar a capa contorno, comando línea, y como tenemos activado referencia objetos, hacemos de punto a punto para que nos genere la diagonal. Ahora tenemos otra diagonal, ahora hacia abajo, que tiene 20 de altura y 10 de ancho. Entonces volvemos a cambiar de capa, línea auxiliar, comando línea y hacemos una horizontal de 10 hacia la derecha, cambiamos de capa a contorno y hacemos la diagonal. Muy bien, seguimos una de 20 horizontal y tenemos una línea que tiene 40 de altura porque tiene dos trazos de 20 y 40 de parte horizontal, o sea de ancho. Lo que podemos hacer acá es, una vez que hacemos la de 20 horizontal, nos encontramos con que tenemos que hacer 40 por 40. Fíjense que lo podemos hacer en la capa contorno, en lugar de usar auxiliares, hacemos la diagonal y después borramos las dos líneas de contorno que habíamos usado como auxiliares. Les muestro como para que vean que con la práctica se va ganando velocidad. Tenemos que hacer de 20 hacia arriba, de 20 de ancho y de 10 hacia arriba. Entonces siempre en capa contorno, vertical de 20 hacia arriba, 20 hacia la derecha, 10 hacia arriba, volvemos al dibujo, esta línea de 40 y acá nos encontramos con dos diagonales de 30 de altura y 10 para cada lado. Entonces hacemos 40, vamos a elegir nuevamente capa auxiliar y voy a hacer, en lugar de dos líneas de 10, una línea de 20, como para que vean cómo se utilizan las herramientas de AutoCAD. Hacemos una línea de 20 y no me habilita el punto medio, entonces en referencia objetos habilito el punto medio para que me lo indique. Fíjense que ahora ya me lo indica con el triángulo, los dos extremos y el punto medio. Desde el punto medio de la línea de 20, es decir 10 para cada lado, hacia abajo hago la línea auxiliar de 30, cambio a capa contorno y ahora puedo hacer las dos diagonales. Fíjense lo rápido que se dibuja con AutoCAD. Faltaría únicamente, como dijimos antes, esta línea que no tiene medida, pero se une extremo con extremo. Y así ya queda armada la primera figura. Apagamos si queremos la capa auxiliar y fíjense, la forma es igual a la forma que nos muestra la imagen. Solamente faltarían las cotas
que vamos a hacerlas a continuación. Bueno, estamos en condiciones de acotar. Vamos a ver el modelo terminado y vemos que tiene cotas en todas las líneas que trazamos, cotas horizontales y verticales. La única línea que no está acotada es esta, que es la que cerró la figura. Todas las demás tienen la medida. Entonces, asegurándonos que estamos en la capa cotas, vamos a empezar. Fíjense que el botón de referencia objetos yo a propósito lo tengo desactivado para que vean los errores que se pueden cometer. En el bloque anotación elegimos cota lineal. Tenemos todas las cotas que se pueden usar. Vamos a elegir cota lineal. Después vamos a ver la diferencia con la alineada. Y no nos marca ningún punto de referencia porque lo tenemos desactivado a referencia objetos. Entonces tentativamente trato de acotar sin esa ayuda y fíjense que en lugar de 20 esa línea me marca 20,04. Me equivoqué por poco, pero me equivoqué. La medida real es 20. ¿Por qué tengo esa diferencia? Vimos en el video anterior que estando desactivado referencia a objetos nos puede perjudicar mucho en la precisión de nuestro dibujo. De esa manera lo activamos, nos aseguramos que esté activado punto final. Recuerden que punto final son los puntos extremos de cada línea. Y una vez que nos aseguramos eso, simplemente vamos otra vez a elegir cota lineal y hacemos clic en un extremo, clic en el otro extremo y levantamos hasta la altura que queremos la cota. Fíjense que ahora ya me marca 20 exactos porque ya se fijó exactamente en el extremo de la línea. Seguimos acotando, otra cota de aquí hasta aquí de 20 y para ponerla a la misma altura simplemente nos acercamos a la cota anterior y la fijamos a la misma altura para que quede estéticamente prolijo. Una cota vertical de 10, siempre de extremo a extremo, haciendo clic en cada extremo y llevando la cota hasta la posición que queremos. Fíjense acá una cota de 40 y la separamos. Es muy simple. Seguimos acotando, ahora una de 20 y la llevamos hasta la misma altura que la anterior. Fíjense que queda toda a la misma altura. Seguimos acotando con cotas verticales a la misma altura. Este espacio horizontal, una cota de 10. Faltaría acá abajo todas las cotas. Esta cota de 20. Esta diagonal, fíjense de dónde a dónde marco y me hace o bien la vertical o bien la horizontal de 30. En este caso la horizontal de 30, la horizontal de 10, esta horizontal de 20, de esta diagonal voy a marcar la horizontal de 40 y ahora las verticales del lado derecho. Tenemos primero, fíjense que si levanto marca la horizontal y hacia el costado las verticales. Vamos a marcar esta altura que es 20, esta otra altura de aquí hasta aquí que también mide 20, a la misma altura que la anterior. El tercer tramo de 20 y ahora tenemos que acotar esta vertical de 10, esta horizontal de 20
Fíjense que se puede cometer un error al acotar porque podemos acotar desde la línea de cota y no del dibujo, así que tengan cuidado con eso. Esta horizontal de 40, esta altura de 30, y ahí estaría todo acotado, pero faltaría, activamos las auxiliares, faltarían acotar estas cotas de 10, 10 hacia la derecha y 10 hacia la izquierda. Muy bien. Una vez que está todo acotado, miran a ver el resultado desactivan primero las auxiliares y miran el resultado. Está bastante bien comparando con el modelo. La diferencia que tiene con este modelo, fíjense que son las cotas verticales del sector derecho, estas tres cotas de 20 que están a esta altura, a la altura de la de 10. Fíjense acá, están las 4 cotas alineadas. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en las 3 cotas. Fíjense que nos da los puntos de desplazamiento, entonces hacemos clic en un punto y lo llevamos hasta la cota con la que queremos alinear. Eso hacemos con las otras dos. Es muy fácil. Y ahí ya nos queda el dibujo muy similar al dibujo que usamos de modelo. Es una figura geométrica bastante simple, como para que empiecen a usar las primeras herramientas de AutoCAD. Ya usamos línea, ya usamos cotas lineales. Lo que tenemos que hacer ahora es mover todo el objeto con cotas y todo dentro del marco. El que lo hizo ya dentro del marco no lo debe hacer. Observen que las líneas auxiliares de los que dependen estas cotas están desactivadas. Selecciono todo el objeto, hago clic y tengo apretado en cualquier punto del objeto y muevo. Miren el problema que voy a tener. ¿Ven esta cota que no se movió? ¿Por qué no se movió? Porque justamente depende este extremo de una línea auxiliar que, como estaba apagada, ahí la enciendo para que lo vean, no se desplazó porque no fue seleccionada con todo el conjunto. Entonces control Z, vuelvo atrás, la activo y una vez que está activada la capa auxiliar también, ahí sí puedo desplazar tranquilamente todo el objeto. Lo centro en la parte superior del marco porque en la parte inferior va a ir la otra figura y ahí ya queda ubicado. De esta manera terminamos la primera pieza de esta lámina. Desactivamos la capa auxiliar y nos queda terminado el modelo similar a lo que tenemos en el plano que usamos como guía. Ahora vamos a realizar el segundo dibujo. Bueno, para comenzar el segundo dibujo me voy a ubicar otra vez fuera del marco. Los que quieren dibujarlo adentro, les repito, pueden hacerlo. Yo es por costumbre que lo hago así. Vamos a mirar el modelo que nos va a servir como guía. Vemos que es una figura geométrica, pero que ya incluye diagonales y cotas que no son solamente horizontales, verticales, sino que están inclinadas, que en AutoCAD se llaman cotas alineadas, y también tiene cotas angulares. Vamos a analizar por dónde podemos comenzar nuestro dibujo. Ponemos en la capa contorno y analizamos por dónde nos conviene. Fíjense que podemos empezar por esta línea superior, llegar hasta este punto y hacia el otro lado dar toda la vuelta y llegar hasta este punto y unir después los dos extremos porque esta línea no está acotada. Entonces vamos a empezar
por esa línea superior, una línea horizontal, la trazamos y ahora viene una línea inclinada a 45 grados hacia abajo. Para poner el ángulo en AutoCAD simplemente presionan el botón o la tecla mayor menor, les habilita ingresar el ángulo y ahí ya se restringe. AutoCAD ya no les permite dibujar la línea en otro ángulo distinto al que cargaron. Como cargaron 45 grados, le dan la medida de 32 y AutoCAD le hace una línea de 32 a 45 grados. Ahora viene una horizontal, cargamos la medida y aquí viene otra inclinada de 60 grados hacia abajo. Esta línea inclinada de 60 grados, como está hacia abajo, volvemos a apretar el botón mayor menor y ponemos menos 60 para indicarle que es hacia abajo. Vean cómo nos restringe a ese ángulo y nada más. Entonces le damos la medida y nos pone la línea con la medida que elegimos a menos 60 grados. Fíjense que en el dibujo ya dibujamos todo este tramo. Ahora tenemos que dar toda la vuelta para después cerrarlo. Una línea de 45 grados hacia el otro lado, entonces volvemos a hacer lo mismo. Con la tecla mayor menor le damos menos 45 y después la medida de la línea. Y ahora, mirando el dibujo, una línea vertical, luego una horizontal y luego una inclinada. Entonces vamos a hacer esas líneas. Primero la vertical, después la horizontal hacia la derecha, y después la inclinada donde le damos menos 60 con la medida que nos decía el modelo guía. Después una vertical, una inclinada hacia la izquierda, otra horizontal. Fíjense la velocidad con la que se utilizan las herramientas y además también la precisión que se logra con este programa. Por eso AutoCAD es tan elegido y es tan utilizado en la industria, porque una vez que se lo domina o se maneja muy bien, es muy práctico a la hora de dibujar. Se gana mucho tiempo y se hacen trabajos sumamente precisos. Seguimos dibujando. Ahora una línea angular a 45 grados, pero vean que podemos hacer la medida vertical y la medida horizontal y trazar la diagonal, para que vean que de las dos formas se puede trazar una línea en ángulo. Finalmente la última línea horizontal y unimos con el extremo para cerrar. Esta es la línea que no estaba acotada, fíjense que es inclinada. Y así tenemos toda la figura, la segunda figura geométrica que forma parte de nuestra lámina 1. Ahora lo que tenemos que hacer, como hicimos el caso anterior, es acotarla. Vemos que tiene, como dijimos hoy, cotas alineadas, cotas lineales y cotas angulares. Las cotas angulares, fíjense que están ayudadas por líneas auxiliares en algunos casos. Vamos a ir viendo los diferentes casos cómo se dan. Elegimos la capa cotas y vamos a poner primero
las cotas que ya saben utilizar, es decir, las cotas lineales. Ponemos esta cota horizontal aquí, esta otra cota horizontal acá, a la misma altura que la anterior. Acuérdense siempre tener activado referencia a objetos para que les salga exacto todas las medidas y todas las alturas de cota iguales para que quede una estética armónica. Todas las cotas horizontales y las cotas verticales ya vimos que es la acotación lineal en AutoCAD. Tenemos que poner las cotas verticales siempre dentro de acotación lineal. Ubicamos esta vertical, ubicamos esta otra cota vertical al lado y quedaría la última cota vertical, me parece, que es esta. Creo que con eso terminamos con las cotas lineales. Ahora en el dibujo sí, vemos que nos quedan solo angulares o alineadas. Vamos a elegir cotas alineadas para poner las cotas vulgarmente llamadas en diagonal. Fíjense que de la misma forma que la acotación lineal elegimos de punto a punto, pero ya no nos hace verticales u horizontales, sino que sigue la inclinación de la línea que dibujamos. De esta forma mide las pendientes y no mide los ejes X, Y, sino que mide todo lo que es diagonal. Así de fácil. Una vez que están ubicadas todas las alineadas y todas las lineales, faltarían las angulares. Para dibujar una cota angular, AutoCAD únicamente nos pide que le mostremos entre qué y qué línea se forma el ángulo que debe acotar. Entonces, en algunos casos vamos a tener que usar líneas auxiliares, como en este caso donde tenemos una sola línea. Nos faltaría la otra, la auxiliar horizontal, que hasta ahora es imaginaria. Entonces la trazamos a esa auxiliar como para poder acotar tranquilos. Como ven, estaba desactivada la capa por el dibujo anterior, ahí la activamos. Acá también nos falta una auxiliar vertical para poder poner la cota angular. En este espacio también una horizontal hacia la derecha. Nos acercamos bien para tener precisión al trazar la línea auxiliar. Y acá en la parte superior también nos falta una horizontal hacia la izquierda, de cualquier medida. En realidad no hay problema con la medida, simplemente son auxiliares para poder ubicar las cotas, porque de lo contrario no podríamos hacerlo. Volvemos a la capa cota y en el bloque acotación elegimos cota angular. Fíjense lo fácil que es. Hacemos clic en una línea, clic en otra y desplazamos a donde queremos ubicar la cota, que ya tiene el ángulo con la medida indicada. Hacemos lo mismo entre esta auxiliar y esta y ven que ya nos da el ángulo 45 grados. Lo mismo para esta línea y esta línea nos da 30 grados. En la parte inferior también, entre esta línea y la auxiliar que trazamos. Y finalmente cota angular entre esta línea y esta línea. También nos da 45 grados. De esta manera todo el dibujo ya queda trazado como el modelo guía, como el dibujo guía. Entonces, igual que hicimos
en el caso anterior, tenemos que seleccionar toda la figura y ubicarla dentro del marco. Los que ya lo hicieron no deben hacer este paso, obviamente. Seleccionamos todo, tenemos apretado el botón del mouse en cualquier punto de la figura y la arrastramos hasta ubicarla donde quede visualmente armónico. Así ya está armado toda la lámina 1 en tamaño A4 y lo único que quedaría por terminar de hacer es desactivar las auxiliares, aunque eso genera algo que no es muy estético, que quedan cotas como flotando en el dibujo. Entonces podrían estar activadas porque son líneas auxiliares pero que cumplen una función específica dentro del dibujo. Entonces si las activamos, ahí quedan las cotas más estéticas, con mejor referencia. Quedó terminada la lámina 1 y ahora solamente hay que guardarla. Recuerden que este archivo es el archivo que ustedes llamaron rótulo A4. Entonces vamos a guardarlo, pero vamos a guardar como y le damos el nombre lámina 1, el apellido de ustedes y después lámina 1. Este archivo es la actividad que deben enviarme. En base a esta actividad yo los voy a ir evaluando. Espero que hayan comprendido. No es muy difícil y estas son las primeras herramientas que aprendieron en AutoCAD. Muchas gracias.